Bienvenidas, bienvenidos a Diálogo 7. En esta segunda temporada, segundo programa, nos hemos venido al Colegio Internacional Waldorf Girasol, que está aquí en Mairena de las Jarafes, y contamos para hablar de nuestra educación y reflexionar sobre uno de los temas que casi siempre está candente, sobre todo cuando se acercan elecciones, mientras tanto menos, ¿no? Pero nosotros lo que queremos hoy es precisamente mostrar que otra educación ya es posible y que se está desarrollando en nuestros centros. Y para eso pues tenemos la suerte de contar con José Luis García Rosa, profesor de esta escuela Waldorf. Encantado de estar aquí con vosotros en vuestra escuela. Igualmente. También tenemos el regalo de contar con que es profesor de primaria, ¿verdad? Sí. Bueno. Con una profesora infantil también del centro, ¿verdad? Diana Mirabal, encantada. Encantada yo. Y también tenemos a otro director del CEIP Ágora, a José María Domínguez Palacios, que es un centro de primaria, ¿verdad? Está en Palomares. De Palomares. Y en la universidad, profesor de la Universidad de Didáctica de las Ciencias Humanas, ¿no? Sociales, tenemos a Paco García. Y a una profesora que sigue en activo, a Concha Redondo, que después de ser profesora de enseñanza secundaria, ahora está también impartiendo clases en la escuela de la experiencia, en el aula de experiencia de la universidad. Como vemos, tenemos un buen plantel y, aunque ya un poco los he presentado, pero me gustaría que nos fuéramos un poco planteando qué os llevó a dedicaros a la educación y qué experiencia así impactante habéis tenido para compartir con nuestro público. Si queréis empezar, las personas del colegio, que sois los que nos habéis invitado a venir aquí, nos habéis prestado el sitio. Bueno, yo la verdad es que nací en un barrio, bueno, me crié en un barrio bastante humilde y ir al colegio para mí era algo divertido, algo bueno. Hasta los 13 años fui hijo único, entonces tenía mis amigos en el cole. No veía un sitio mejor para desarrollarme que el colegio, disfrutar allí de las amistades y además tenía la suerte de poder aprender cada día algo nuevo. Y no entendía cómo mis compañeros no querían ir. Entonces ahí era como, hay algo que está pasando que no entiendo porque no se quiere venir al cole con lo divertido que es, ¿no? Y las amistades que estás haciendo, la cantidad de aventuras que puedes vivir en un colegio. Y en todo ese desarrollo, ¿no?, de la educación, encontré un maestro que dije, pero sí, esto es puro amor, ¿no? Don Alejandro, que antes decíamos don a los maestros. Y don Alejandro pues me guió, como él tenía mucho contacto con la naturaleza, él realmente era biólogo, ornitólogo. Uh-huh. Para mí otra de los niños y los animales, ¿no? Otra de mis aficiones. Y con él aprendí muchísimas cosas y disfrutaba mucho en el colegio. Y de mayor decía, pues los niños que no quieren ir al cole, a mí me gustaría que quisieran ir, como yo lo he disfrutado. Y poco a poco pues vas un poco investigando qué podemos hacer para que esos niños quieran ir al colegio, ¿no? Que sea una necesidad, unas ganas como las que yo tenía. Y ahí he ido investigando y me ha llevado a esta pedagogía. Eres profesor de la pedagogía Waldorf. Exacto. Yo estudié Magisterio de Educación Física, que digo, esto gusta, es lo que a todos nos gustaba en el cole, vamos para allá. Luego seguí con un máster de Educación Ambiental, que hace poquitos años se inició de forma en Andalucía. Se da en todas las universidades de Andalucía y hace muy poco, tiene muy pocas promociones. Porque yo trabajaba también en un centro de recursos ambientales, siempre dedicado a la educación no formal. Uh-huh. Y ahí siempre vienen los niños con muchas ganas. Yo decía, pero esto tiene que ser el cole todos los días. Esas ganas tienen que ser el colegio. Y uno de los maestros de ese máster me enseñó la pedagogía Waldorf y me dijo, pero solamente te puedes formar en Madrid, en Barcelona. Ahora tenemos la suerte de contar con el Centro Blanca Paloma aquí en Sevilla, uh-huh, que también forma maestros en pedagogía Waldorf. Ahí estoy investigando. Muy bien, pues estupendo. ¿Tú querías añadir algo más, Valeria? De tu experiencia. Diana Mirabal, sí. Simplemente una cosa que es
una actitud, un sentimiento con los cuales los maestros trabajamos es la alegría. Yo he recibido muchísima alegría durante toda mi niñez y recibir este sentimiento de un adulto me ha primero nutrido de alegría y también motivado muchísimo a poder devolver tanta alegría recibida a los niños que iba a encontrar en mi vida. Entonces creo que eso es un regalo bonito que como adulto podemos trabajar y después donarlo a los niños. Eso ha sido esta fuerza íntima que me ha motivado a estar con los niños. Dedicas a la educación infantil, ¿no? Sí. Como veis, la mesa es bastante plural. Si quieres tú, José. Sí, bueno, yo nunca he tenido muy claro por qué quiero ser maestro, la verdad. Creo que la primera vez que lo probé estaba en el cole de pequeño y montamos un taller para dentro de la clase, podía llegar más temprano y ayudar a los que iban un poquillo más con dificultades. Y yo creo que ahí siempre, digamos, que había creído que iba a ser maestro, no sé por qué, pero ahí ya dije, no, esto es lo que a mí me gusta. Y luego ya pues pasaron los años y el resto es historia. La verdad es que para mí es divertido y apasionante. La verdad es que me lo paso bien. Entonces, pues, esa suerte que tengo. Y acaba siendo José María Domínguez Palacio, director de un CEIP, de un colegio de infantil y primaria, que se llama Ágora, ¿no? Sí. Tiene un nombre muy simbólico también, ¿no? Sí, bueno, el nombre será de la comunidad educativa. Hicimos ahí un proceso democrático, como no podía ser de otra manera, y salió ese. Había algunos otros que decían, madre mía, cómo salga. Pero bueno, al final salió Ágora, que nos gustó a todos. También Mazinger Z se quedó cerca de salir, pero al final Ágora suerte, parece mentira. Bueno, no lo sé, la verdad, porque la justificación de Mazinger Z, en realidad, que dio uno de los que lo propuso, a mí me gustaba también. O sea, que no sé, también molaría decir que soy el director del colegio Mazinger Z, ¿sabes? Muy bien. O sea, que la comunidad educativa me gusta Ágora, pero bueno. Tiene un papel importante la comunidad educativa en el colegio. Determinante. Muy bien. Pues ahora después pasaremos un poco a ver experiencias concretas, ¿no? Sí, además, bueno, nos conocéis en realidad, ¿verdad? Sí. He tenido la suerte de estar en una sesión abierta a los padres, pero también participamos con un grupo que es un foro de reflexión educativa, se llama Masa Madre, y nos presentasteis el programa vuestro y cómo trabajáis vuestro programa, y nos llamó mucho la atención. Por eso en parte estáis aquí, porque lo que buscábamos es precisamente compartir experiencias de calidad y creativas, ¿no? Y Paco Arce tiene bastante experiencia porque también fue profesor primero de enseñanza secundaria, ¿no? Sí. Y después ahora lleva ya bastante tiempo trabajando también en la universidad, formando a profesores. Y ese aspecto también nos interesaba porque nos parece clave para que la educación pues evolucione, ¿no? Que haya profesores comprometidos en la universidad y creativos, a ver. Bueno, y que hayan tenido experiencia, ahora lo comentaba con José María también, de que hayamos tenido experiencia en la enseñanza fuera de la universidad, yo creo que es importante. Al final yo creo que uno termina siendo enseñante por una, vamos a llamarle, por una especie de vocación, pero entendida como algo construido, no como algo innato, como a veces se ha entendido la vocación. Es decir, o yo lo veo en mí por una interacción de intencionalidad y de azar, ¿no? Es decir, hay algo que, bueno, algo de valores donde tú de pequeño has estado inmerso, vivencias, ¿no? Como tú antes has dicho, sí, y tal, y luego hay una serie de cosas azarosas que van ocurriendo y terminas estando aquí, ¿no? Esta mañana además ha habido una cosa que me ha confirmado este pensamiento, ¿no? En la lista de profesorado de la universidad, la lista Opinamos, donde bueno, se debaten cosas y bonitas, un profesor de filología que para mí es de los mejores profesores de la universidad, joven, bueno, el profesor entregaba a sus alumnos a todo tipo de innovación y tal, con motivo de un debate que está habiendo, porque los alumnos de física en la clausura del curso se quejaron mucho de tal, y se ha abierto un debate, ¿no? Se quejaron de la docencia. Bueno, y él viene a decir, dice, yo, bueno, para mí ya digo, uno de los mejores profesores de filología, y dice que decidió la carrera tirando una moneda al aire para elegir entre física y filología. Claro, entonces esto te hace pensar como a veces como la vocación o la profesión que termina estando es un producto de una construcción que te va ocurriendo. Siempre hay algo de que tú valoras
la entrega a los demás, una idea social, cosas que tú has vivido en tu infancia, experiencias de un buen... Pero luego hay una serie de circunstancias y termina uno estando donde está. Yo creo que lo importante es que si una vez que está donde está, pues hacerlo bien, ¿no? Yo creo que esa es la idea, ¿no? Sonreí porque tú has sido profesor de geografía, ¿no? ¿De secundaria? Sí, de geografía e historia en secundaria. Y una de 20 años en un sitio y ya llevo 20 en otro. Eran mis asignaturas preferidas, precisamente en secundaria. O sea que yo sí veo que hay coincidencias muy curiosas, que a mí echaste un profesor de geografía, que es una de mis asignaturas preferidas. Y Concha, que nos puede contar de cómo ha sido su experiencia educativa. Completamente por azar. También, ¿no? Sí. Coincide pues me he reído antes porque pues yo era una niña muy divertida que estudiaba muy poco, estaba muy contenta en el colegio porque tenía mis compañeras y salíamos y entrábamos, iba al cine muchas tardes porque una amiga mía, su padre era director de cine y nos daba entradas gratis. En mi casa nunca me dijeron no te vayas al cine, no se metían, eran muy liberales y no me decían nada. Y yo estudiaba poquísimo. Me suspendieron en matemáticas de tercero, de bachillerato, porque yo soy antiquísima, antigua es poco. Entonces yo es del bachillerato antiguo, del examen de estado aquel, célebre. Y entonces mi padre, sin enfadarse, me dijo: te pongo una profesora, nos vamos al Escorial, te pongo una profesora. Si apruebas bien y si no, pues empezaré a prepararte para oposiciones. Aquí no hay capital, hay trabajo o estudio, sin inmutarse. Entonces me pusieron y saqué un 9 y pico en septiembre porque estudié en matemáticas, que es lo que me suspendieron. A partir de ahí ya no me suspendieron, pero lo pasé bien en el colegio y después yo quería investigar, pero por determinadas circunstancias de la vida que no voy a contar porque es muy largo, si alguno queréis después me preguntáis, porque a mí no me importa contar nada de mi vida, me da igual, pero no voy a entreteneros ahora. Pues por circunstancias caí en la docencia porque yo quería investigar. Primero quise estudiar matemáticas, aquello de que me habían suspendido, una profesora muy buena. Y el Fernández Ordóñez, que fue ministro, que era novio de una amiga mía, me dijo: tú para humanidades, mi novia para matemáticas, pero tú eres más de humanidades. Y le hice caso y me puse en la cola allí en la Complutense de humanidades. Y entonces estudié historia. Y después me hicieron como una confrontación por haber dado muchos años filosofía, he dado de todo. He dado griego, he dado filosofía, he dado sociología. Sé poco, se lo digo a mis alumnos de ahora el primer día, digo, sé poco, y de lo poco que sé poco. Se quedan mirándome, digo, es lo que siento, lo siento así, que sé poco. Y entonces, pues nada, ¿por qué empecé yo? Pues por azares de la vida, pero me ha gustado tanto que después he pedido ser profesora. Me costó un poco porque el director no lo veía muy claro, pero luego ya llevo 13 años dando clase en el aula de la experiencia, un seminario que cada año me invento una cosa. Este año me he inventado los problemas más importantes, he cogido un folio, decirme problemas importantes de hoy, pin, 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 empieza. Vamos a verlos desde la prehistoria, que había los mismos problemas. Es muy divertido porque hay que aburrirse siempre o decir que Felipe II fue el padre de Felipe III. Eso ya se mira en un libro y ya está. Y ahí estoy. Y entonces pues estoy encantada. Es no sé cuánto tiempo porque se me irá a la cabeza. Seguramente si vivo mucho se me irá a la cabeza. Pero vamos, mientras pueda pues estoy ahí. Muy bien, pues gracias por venir a Diálogo a las 7. Pues si os parece entramos un poco en materia. Nuestra educación, y vosotros que sois sujetos de esta educación, activos, pues ¿cuáles son los retos desde vuestro punto de vista más interesantes a afrontar? Porque el debate sobre educación es eterno, ¿no? Como decía Concha, desde el principio de los tiempos, pero en España es bastante más especial por aquello de que nos ha costado como país
construir una escuela democrática, ¿no? Igual que el resto del país, porque yo siempre, cuando reflexionamos sobre educación, creo que casi, algunas veces se nos olvida a la gente que nos hemos dedicado a la educación, que la educación pues, es una parte más de la cultura, ¿no? Y de la sociedad. Y por tanto, pues, ¿qué retos tiene nuestra escuela que veis que estáis vosotros ya afrontando? Si queréis podemos seguir el mismo orden o como queráis. ¿Vale? Sí, así. Bueno, yo sí creo que eso, ¿no? Que la educación es la cultura. Es simplemente, pues, que los niños y niñas conozcan, pues, cómo nos estamos moviendo culturalmente, ¿no? Los adultos, principalmente. No podemos... Simplificar la educación es imposible, ¿no? Como decía. Pero principalmente eso es un poco lo que intentamos llevar, ¿no? Y a mi parecer, uno de los grandes retos es el individualismo, ¿no? Diferenciar entre individualizar una educación y ser individualista. Y creo que eso es como un poco, para nosotros es el gran reto, ¿no? Encontrar una educación muy competitiva, donde, como decía Concha ahora con el tema de los conceptos, ¿no? De saber Felipe II, Felipe III, como que la cantidad de conceptos que tenga uno es por encima de otro, y entrar en esa competición creo que es una de las cosas uno de los retos grandes que encontramos, y que aquí intentamos ver más eso, ¿no? Entrar en una cultura, entrar en una educación individualizada, viendo el momento evolutivo del niño, la situación que vive, la biografía que tiene, el quién es y de dónde viene, para saber a dónde va. Eso es un poco lo que buscamos nosotros día a día, con todas sus dificultades, porque uno es, antes lo ha dicho Paco, ¿no? Por el azar, por las situaciones de la vida, uno no sabe muy bien lo que es y está toda su vida buscándolo, y que encima te busquen desde fuera quién eres, es como más complicado aún, ¿no? Si uno no... Entonces nosotros, esa es la tendencia, ¿no? De ver el desarrollo del niño para que encontremos esta motivación interior, no una motivación externa, o dar como muchos estímulos para que entre en ese tema de educación, de aprender y demás, sino buscar una motivación interna, que es lo que yo decía antes de mi experiencia, de por qué no se quiere ir al cole. Me gustaría que los niños quisieran venir al cole, y en esa búsqueda de su desarrollo es en el que nosotros, bueno, yo me siento. Sí, siempre añadiendo una cosa a lo que decía el maestro, para nosotros una de las cosas más importantes es que los niños estén preparados para el mundo. O sea, vamos trabajando su desarrollo respetando las etapas y moviéndonos de manera tal que sea siempre el niño que se mueve y no nosotros que le pedimos de moverse, y para que viva con alegría toda la vida social. Para nosotros es muy importante estos momentos de comunidad. Siempre nosotros tenemos encuentros en el jardín, compartimos momentos, compartimos fiestas. Los niños que están aquí en un contexto geográfico particular siempre se mueven dando las gracias a lo que tienes. Hoy, por ejemplo, hemos recolectado las aceitunas y ha sido una experiencia que han compartido todos los niños de la escuela. Los niños ayudándose, encontrándose, eso para nosotros es muy importante. Por una parte, cada niño hace su camino y con la ayuda del maestro le va quitando los obstáculos para su desarrollo individual, y por otra parte, uno encontrando a sí mismo regala sus dones a los demás niños. Eso es muy bonito en infantil, ver todos estos movimientos. Además que los niños se mueven como los pajaritos, algunas veces se mueven todos juntos y crean forma bonita, otras veces cada uno va por allí, otro va por allá. Entonces para nosotros la belleza está que las fuerzas y encontrar a sí mismo es para darle la mano al otro. Eso es nuestro trabajo desde infantil hasta todas las etapas. Creamos niños sanos que se sienten, que saben moverse,
que pueden expresar lo que sienten y que saben ya en el segundo septenio pensar con sus fuerzas y que están interesados en el mundo. Durante la etapa infantil juegan y jugando viven su vida. Y la cosa más bonita en el juego es que están interesados. Interesados en lo que hace el compañero, interesados en el árbol, interesados a ver si está la luna o no, si va a llover o no. Y ese interés, que es un momento de alegría y automotivación, es lo que trabaja después en manera diferente el impulso social, que para nosotros es vital. Gracias, Diana. José María, en vuestro colegio, ¿cuáles son los retos que veis principales para la educación? Yo, lo que dicen los compañeros, la verdad es que lo incluiría, ¿no? Porque los retos, desde nuestro punto de vista o mi punto de vista, son muy amplios, ¿no? Para abarcarlo, porque son tantos. Pero a mí hay algunos que me llaman la atención sobre otros. Entonces yo destacaría, por ejemplo, el cómo los problemas reales de la sociedad, cuando tú hablas en un café con alguien y al final siempre salen 3 o 4 cosas, cómo eso adaptarlo e incluirlo en la escuela. Porque eso no se sistematiza, o sea, muchas veces se sistematiza contenidos que están ahí, nadie sabe muy bien por qué, pero están ahí. Sin embargo, ninguno tiene una idea clara cuando sale de secundaria, a lo mejor, de si yo aprovecharme de ti es corrupción o no es corrupción, si yo tiro un papel y no sé dónde, aparte, es decir, se da de forma transversal, pero no hay una respuesta, creo yo, muy clara y definida a los problemas que realmente luego todos reconocemos fácilmente, o sea, están al margen de la escuela. Y muchas veces dices tú, contra, si nosotros tenemos que intentar que no se derritan los polos, ¿cómo no hay una asignatura de que se llame conciencia medioambiental? Es que no existe, o sea, sí que se da de forma transversal, pero yo creo que tiene la suficiente carga como para introducir en la escuela esas cosas. Y luego, en otra segunda vertiente, las leyes educativas, que nosotros sí somos funcionarios y se supone que si hace una oposición tienes que aplicarla porque eres funcionario del Estado. Sí, pero vosotros sois un colegio público. Somos un colegio público, entonces pues muchas veces cuesta mucho trabajo aplicar la ley, es decir, las orientaciones metodológicas nosotros las defendemos por activa y por pasiva, porque si las lees, te hablan de proyectos, de aprendizaje activo, de cooperativo, de la evaluación que tiene que contemplar no solo un examen, sino las actitudes, el fomentar un espíritu crítico, hasta los distintos procesos cognitivos que están reflejados ahora mismo en las orientaciones metodológicas, diciendo, tío, no solo hagas análisis y síntesis, que también está el creativo, está el crítico, está el analógico, está... Pues para mí el gran reto es que todas las reformas educativas que se hayan hecho no llegan al aula. Y eso se observa muy fácilmente. Entonces yo dividiría esos 2 puntos. Uno, el primero, el por qué no respondemos a los problemas más acuciantes que se ven en cualquier telediario, sin analizar los telediarios, pero no se responde a eso. Y luego, por otra parte, porque hay unas leyes que no siempre puedes ver en las aulas, ¿no? Por resumir, ahí me quedaría. Vale, gracias, María. Yo engancho con lo que tú estás diciendo, ¿no? Por no repetir, ¿no? Pues, el gran reto, y tú lo has dicho también antes, es preparar a los niños, a las niñas, a los adolescentes para entender el mundo y poder actuar en el mundo. Pero es que eso está en las finalidades de la educación desde siempre, y además está en los documentos oficiales casi desde siempre. Por lo tanto, el gran reto para mí sería cumplir lo que los documentos oficiales plantean como finalidades de la educación, pero el discurso luego desvaría por otro sitio en cuanto se baja a los contenidos, a los estándares de evaluación, y ahí ya se diluye y se pierde la perspectiva de para qué hay que educar a los alumnos, porque si terminan en un estándar de evaluación que diga que sepa definir lo que es un río, pues ya verás, eso tiene ya escasa relación con entender por qué se desbordan los ríos en tiempos de gotas frías, ¿no? Entonces ahí se ha perdido la conexión. Yo estoy recalco tu idea de que lo fundamental, el gran reto es ayudar a que comprendan los alumnos, las alumnas comprendan los problemas del mundo y sepan actuar ante ellos. Ese es el gran reto, claro.
Y luego de ahí se derivarían unos retos más concretos, porque si no eso parece que, bueno, como atendemos a ese reto. Uno es que yo creo que hace falta revisitar el currículum para que realmente rompamos de una vez por todas las barreras de los campos de conocimiento heredados, tal como se han heredado en el conocimiento escolar. Están totalmente fragmentados, parcelados en píldoras de contenido que luego pueden ser examinables. Es decir, el conocimiento escolar es un verdadero desastre que desde el siglo XIX ha llegado hasta nosotros intacto prácticamente, a pesar de que los preámbulos de las leyes educativas siguen proclamando esto. Entonces un gran reto es decidirnos a revisitar el currículum de verdad y convertirlo en un currículum de problemas para cuyo tratamiento y solución puedan aportar algo los campos de conocimiento. Y para abreviar ya, el otro gran reto yo creo que es cambiar los espacios y los tiempos escolares, porque, bueno, aquí lo estáis haciendo, lógicamente, ¿no? Porque la división de espacios que nunca son considerados por los alumnos como espacios propios, ¿no? Y de tiempos escolares que parcelan la vida, que no permiten tratar nada con serenidad, con tranquilidad, con alegría, porque toca el timbre, estás deseando salir. O sea, la estructura de espacios y tiempos es increíble que en el siglo XXI sigue existiendo, parece más de finales del XVIII o en todo caso del XIX. Ese es un reto y no sé, yo creo que de esas tres cosas, bueno, lo otro reto es la formación del profesorado, pero bueno, lo aparcamos. La formación del profesorado... No digo que no sea importante, sino para no consumir más tiempo, creo que lo debemos tocar aparte. Vamos bien de tiempo, porque yo coincido contigo, Paco, que una de las claves, y por eso me gusta, por ejemplo, el centro Girasol y los centros Waldorf, es que tienen una filosofía de preparar bastante a los profesores para su propia metodología, ¿no? Entonces, el profesorado es elegido, pero sobre todo se prepara antes para el proyecto. Entonces, lo que sería conveniente es que las escuelas, como también hacen en Palomares, ¿no? Que sé que vosotros vais formando a vuestros profesores nuevos que van llegando, porque nos lo estuvisteis contando. Es todo un proceso. Claro. Y la base el papel de la universidad, yo creo que debería ser clave la renovación, porque, claro, aparte que vayamos a elegir la pedagogía Waldorf o la pedagogía que ahora nos contará que llevan en el colegio de Palomares, en el colegio ahora, o la que lleva Concha en sus clases de la universidad, requiere unas personas comprometidas, ¿no? Profesionalmente y bien formadas, a la altura del siglo XXI. No es que ahora no lo estén, no es que ahora no estemos los profesores formados, pero sí hace falta, creo yo, una reflexión más profunda, ¿no? De en qué momento estamos, qué cambio habría que hacer, porque hasta ahora las reflexiones han venido muy desde arriba. Nos mandan leyes, ¿no? El Parlamento hace unas leyes que sí que se negocian a ciertos niveles, pero la base del pueblo, el profesorado, lo que hace es obedecer. Pero ¿cómo introyecta un profesorado eso si los políticos no miran y no reflexionan con el pueblo de abajo arriba, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, la experiencia cubana, ¿no? Cuando ellos lucharon contra el analfabetismo, los jóvenes cubanos, los trabajadores y las trabajadoras cubanas se fueron a alfabetizar. El que estaba preparado compartía con la gente, y entonces la iniciativa sale de arriba pero también desde abajo, ¿no? Y yo eso, no sé, Concha, ¿tú cómo ves qué retos tiene ahora mismo? Bueno, yo no distingo en profesores. Parece que es mucho más interesante ser profesor de la universidad, tener muchos títulos, que ser profesor como tú de infantil. Yo veo importantísimo el profesorado de infantil. Ahora vamos a hablar de eso. Siempre lo he dicho. Y yo le hablo algunas veces en mi colegio, cuando me lo piden, a niños pequeños. Y les hablé un día de que el hombre es el arquitecto de su propio destino a niños de 7 años y se enteraron perfectamente. Y cuando acabamos le digo, a ver, Manuel, ¿tú qué has sacado aquí? Dice, yo que soy libre. Y que cuando mi padre quiera que yo sea tenista voy a decirle que no, porque a mí no me gusta el tenis. ¿Cómo os quedáis? Pues, así que yo no distingo para nada. Me da igual de universidad que de chiquitino, que de no sé cuánto. A mí me parece que los alumnos dependen mucho de los profesores. Los profesores están hoy cargados de papeles.
Yo he trabajado en el Colegio de Santana, en Los Remedios, y decía la directora, me respetaba mucho, y decía, estamos hablando de papeles y Concha ya está en off. Y le decía yo, sí, porque si hay maestro, hacen falta pocos papeles, y si no hay maestro, los papeles, ¿para qué sirven? Esto lo he pensado yo toda mi vida. Me han aburrido enormemente los papeles. Lo que hago yo, incluso con los mayores, yo los tengo delante. Esta mañana he tenido clase y me producen un respeto enorme cada persona, cada niño y cada mayor. Y creo que lo más importante, por lo menos para mí, es que el niño comprenda que vale, todos valemos, que él tiene unos valores y unos dones. Yo, por ejemplo, no me pongáis de secretaria de no sé qué, porque no sirvo en absoluto. Pero tengo mis dones y el otro tiene sus dones. Ver los dones en cada niño, que ni nos lo figuramos. En un claustro, en otro centro, me dijeron a mí que fulanita no servía para estudiar. Y llegó a sus oídos y le dije, fulanita, tú para adelante. ¿Qué soy fulanita? Médico, psicólogo y psiquiatra. Gloria Jiménez. Puedo decir hasta el nombre con alegría. El año 70 y pico la tuve. Otra, en el mismo curso, no sirve. Fiscal número 3 de España. Y no servía. Entonces, que cada niño adquiera que él es importante, que él sirve y que tiene que pensar por sí mismo y no lo que le dicen, me parece importantísimo. Entonces, yo tengo algunos instrumentos. En el colegio, yo sigo yendo al colegio muchísimo. En el colegio tengo una tertulia intergeneracional, consistente en niños que este año van, pero se matan por ir, y no quieren irse de allí. Niños este año de segundo de bachillerato y de cuarto de la ESO. El año pasado fue de tercero de la ESO. Y gente mediana y gente mayor. La mayor soy yo. Entonces lo coordino yo, pero me ayudan. Y allí se eligen temas y se hablan de esos temas. Y hablan los niños y hablan todo. El hijo de la consejera de Educación, que la nombró hace poco y no sabemos si seguirá porque esto no se sabe, pues le dijo a su padre, pero no me digas que estáis haciendo eso, yo no lo sabía, eso lo quiero yo poner en todos los centros. ¿No os podéis hacer idea? No lo ponga. ¿Que no? En cuanto no es una broma, en cuanto se burocratice la medida, sí, nos la cargamos. Sí. Entonces, dice, por Dios, eso es, yo uso eso. Y después, es que yo estoy convencida de que todos valen. Porque claro, si yo no estoy convencida, ¿para qué voy a hablar? O sea, por eso digo que la figura del profesor es importantísimo. Si un profesor dice que vengan pronto, pero él llega tarde, no ha hecho nada. Entonces me parece que el profesorado tiene que ser algo ejemplar, pero no ejemplar de tonterías, sino de por dentro. A mí me parece fundamental. Y si él se valora, se quiere, se acepta como es, hará que los niños, cuando salga alguna palabra, tenga que ver. Si él no se valora, las palabras son necias, son vacías. Eso es lo que yo pienso. Muchas gracias, Concha. Pues en esta última etapa ya de este diálogo 7, nos queda un ratito todavía, pues ¿qué medidas de las que estáis llevando a cabo en vuestra experiencia educativa pues os gustan y están dando un buen resultado en la línea de lo que ya Concha, que como ella es adivina, pues se adelanta a lo que yo ya iba a plantear ahora, ¿no? Ya ha empezado con eso. Las medidas que hacéis aquí, por ejemplo, en el colegio Waldorf. Bueno, una de las medidas grandes que has nombrado tú anteriormente y que ha dicho Concha, ¿no?, es la importancia que nosotros como maestros tenemos, ¿no? El considerar que tenemos esa importancia, a pesar de que no intentemos ponernos en un nivel de... Sí, en el sentido de que tenemos responsabilidad. ¿no? Entonces, de esa responsabilidad
pues todos los días, cuando te pones delante, pensar en ella. Es decir, soy responsable de la vida de estos niños que tenemos aquí delante. Esa es una de las medidas que yo creo que ha dado ahí en el clavo Concha antes, ¿no? Y perdona, hago un inciso. Si quieres. Es que se me ha olvidado una cosa muy importante. Vamos, que yo la veo importante, a lo mejor vosotros no la veis. Que en el mundo de hoy, que es, ahí está el Emilio Carrillo con la distopía, en el mundo de hoy que es tremendamente difícil, porque los que mandan son algo impresionante, ellos tienen fuerza para salir adelante. Yo tengo fuerza para salir adelante. El más joven tiene fuerza. Meterle eso a los niños, no asustarlos de cómo está el mundo y qué pena. Y la tecnología, que va a ser algo ya, inteligencia artificial, patatí, pues eso les ayudaría a ellos a no usar tanto el móvil. Yo voy tropezando por la calle con gente que va con el móvil. Y ayer un señor, un libro, digo, ¡ay, qué intelectual que va! Llevaba el móvil dentro. Tropezó conmigo, yo hago así. No, le quitan los profesores el móvil al niño, pero el niño no entiende por qué se lo quita. No, mira, hijo, es que la tecnología está al servicio del hombre, no el hombre al servicio de la tecnología. Cosas así. Sí, me parece que es muy importante que ellos van a poder con todo. Sí, que tengan confianza y tal, ¿no? Claro, yo tengo la experiencia de que he podido con la guerra civil y si yo os contara para que os cuente. Entonces, teniendo esa experiencia, pues los niños como que viven más seguros. La gente hoy dice que va a ser de mis nietos. Digo, vuestros nietos pueden todo, igual que tú. Vamos a ver el colegio Waldorf, claro, la responsabilidad del profesor y alguna experiencia. Esa responsabilidad se traduce en lo que decía Concha, ¿no? Dar una seguridad en el mundo, un mundo bueno, porque el mundo realmente es bueno. Aunque nos quieran poner que el mundo es bueno, estamos aquí, tenemos todo. Todos podemos estar agradecidos. Un mundo bello, que es muy bonito todo lo que nos rodea y que muchas veces lo que vamos es a picar. Hoy esto, y nos caemos ahí en esa desgracia, en esa pena de... No, el mundo realmente es bello y los niños lo viven así, realmente. Ellos están... Esa alegría que decía la maestra, es por eso, porque el mundo es bueno, es bello y es verdadero. ¿Sabes? Y verdadero es eso, ¿no? Es lo que decía ahora Concha, no es... esto no es la verdad. ¿Y alguna experiencia concreta? Antes nos contaba Diana, por ejemplo, que habíais hecho... pues en torno a la recolección de la oliva, ¿no? ¿Cómo trabajáis habitualmente? ¿Sí? ¿Alguna experiencia de vuestro trabajo que veáis que es bastante válida y que pueda inspirar la creatividad de los demás? Bueno, porque hablo, por supuesto, de infantil. El niño de infantil es un niño que vive el aquí y el ahora. Y su manera de conocer el mundo es jugar y moverse, trepar, saltar, tirarse al suelo, rodar, poder hacer en el suelo todos los animales. Entonces yo creo, comparto la imagen de Concha, que para mí la cosa más importante es que los adultos realmente... Y para mí eso es el futuro de la educación, que realmente los adultos tengan una imagen real del niño. Esta imagen real contiene un conocimiento científico del desarrollo del niño. Tiene su etapa. Eso es la cosa más importante. Hay que acoger el mundo del niño. El mundo del niño es un mundo real, de experiencias reales, tocar, oler, amasar, moldear la cera, pelearse, aburrirse. Eso es el mundo real del niño. Y la otra parte simbólica, los cuentos originales, con la bruja, con la hoguera. Eso es todo el mundo del niño. Entonces, nosotros como adultos, para los niños que están aquí y los que vendrán, tenemos esta responsabilidad. Para mí eso es el trabajo más grande como maestro y como
padres y madres, tener una imagen real, comprensiva de lo que es el niño. Conocer bien al niño, ¿no? Sí, y acoger su mundo, porque eso nos ayuda a acoger todos los niños. Si un niño tiene una dificultad, es bienvenida, porque nos está trayendo algo. Yo soy así, ¿tú me quieres así? Claro que te quiero, y con alegría. Vamos a ver qué puedo hacer para ti. Eso es importante. Los niños con dificultades tienen simplemente un mensaje que todavía no hemos descifrado. No es un niño diferente, es un niño junto a los demás. Por eso la imagen real, viva y llena, completa, integral del niño, nos abre los brazos así y podemos acoger todos, de todas partes del mundo, con todo tipo de familia. Eso para mí es importantísimo. Y eso. Creo que eso yo lo veo como un reto del futuro. Muchas gracias, Diana. Y vosotros, en vuestra experiencia en el colegio ahora, ¿qué destacaréis? Porque vosotros tenéis, bueno, trabajáis de una manera bastante creativa con los chavales. Bueno, nosotros la oportunidad de dirigir un centro surgió porque cuando veníamos de un desglose de otro centro más grande y cuando se fue un equipo a este centro nuevo, pues era gente que desde mi punto de vista era muy competente. Entonces, partiendo de ahí, lo que hicimos realmente fue, como he dicho antes, intentar aplicar la ley, que es que parece transgresor, pero es tan aburrido como eso. Entonces, dentro del proyecto, lo que tendría varios pilares, uno de ellos es la participación de la familia, que cada año hay como que volver a arrancar, porque nosotros los colegios públicos cambiamos de plantilla y hay que otra vez explicar el proyecto poco a poco hasta que se van de nuevo introduciendo las familias. Introduciendo a las familias como recurso y luego también en una doble vertiente nosotros trabajamos mucho intentando hacer pedagogía con las familias para que entiendan lo que suponen los cambios metodológicos y eso para entenderlo tienes que verlo y participar en la clase, ¿vale? Porque además hay mucha literatura pedagógica de cómo hacerlo, solo tienes que tener un poco de interés y si no, pues nosotros hacemos mecanismos para que el que no está todavía montado en el barco pueda entender un poco de lo que va. Entonces, por una parte, yo diría que uno de los pilares es que las familias tienen que estar en los centros, porque la sociedad va demandando cosas distintas y la escuela va respondiendo de forma distinta y los padres se han quedado en que tienes que hacer 10 divisiones muchas veces en casa. Y claro, eso a día de hoy es obsoleto. Decía, el que se lleve 15 o 20 divisiones en su casa por el método tradicional y eso sean los deberes, porque eso se puede hacer, yo no estamos en contra de que eso se haga. Pero si te limitas a eso, pero claro, los padres, esta forma parte de sus creencias. Entonces, ¿cómo se cambia eso? Pues venir al colegio. Luego le damos mucha información que creemos, o sea, les invitamos a que nos la demanden. Una vez que ya los padres forman parte de este centro, le decimos, ahora exigirnos a todos, a mí como director, a todos, exigirnos que esto se cumpla, que yo a ti te voy a demandar otras cosas. Todo eso forma parte de la actuación familiar. Y intentamos visitar sitios que nos interesan. De hecho, teníamos pensado visitaros a vosotros. Y visitamos un centro que es el Chávez Nogales, el IE Chávez Nogales, que tiene mucho... hacen mucho a nivel tecnológico, ¿vale? Y a nivel de difusión de lo que hacen. Y allí pues me enseñaron la palabra visibilidad, que es que todo lo que tú haces llegue a la familia. No por nada, sino porque al final todos creen en el proyecto, vais a la vez, y egoístamente o estratégicamente los profesores que pidan nuestro centro, si ya les ha llegado cómo trabajamos, pues o no lo piden o al contrario dicen pues quiero trabajar allí, ¿no? Como en tu caso también, de hecho que me comentaste, oye, que hay plaza, no sé qué. Entonces hacemos mucho, intentamos hacer, porque nunca sale perfecto la verdad, pero intentamos hacer mucho trabajo con la familia, muchas estrategias distintas de visibilidad y eso a nivel de gestión. Y luego en clase yo ahora llevo, este es mi segundo año en que no tengo tutoría, con lo cual voy a hablar un poco de lo que hacía yo, ¿vale? Intento que el aprendizaje es muy social en todas las edades, pero en primaria es determinante. Entonces, si tú respetas las metodologías que favorecen el encuentro social de los niños, pues al final vas viendo resultados que para mí eran sorprendentes, porque yo no soy el mismo maestro que hace 15 años. Yo he sido un maestro tradicional y luego a base de darme chocazos pues vas leyendo, vas y al final ahora
tampoco es que sea el sumum de la innovación educativa, pero cuando ves que la ley te acompaña y que los cursos que van dando y los viajes donde has dado clase, lo que sea, al final vas haciendo cosas al final más divertidas, sobre todo para ti, para los alumnos, por supuesto. Claro. Pero es que todos los años, 26 de febrero, la página 34, con 20 actividades, hostia, es que llega un momento que dices tú, Dios, esto tiene que ser de otra manera, porque si no, cuando tenga 50 años me tiro por el balcón. Sí, así que, por resumir un poco, digamos, lo que estoy diciendo, o sea, la respuesta o lo que a nosotros creemos que es un sello de identidad del centro es la participación de la familia y luego en clase comerse la cabeza para que los niños vengan motivados. Y la respuesta está en la ley. Y todo eso nosotros le llamamos identidad y cultura de centro. Cuando la gente ya nos reconoce, pues hay muchas cosas que van solas, porque tirar del carro solo como director o como jefa de estudio, que está ahí Macarena, es muy complicado, ¿no? Pero si ya la identidad del centro la gente lo reconoce, que no deja de ser una realidad intersubjetiva, quiero decirte, no existe, pero al crearla, pues hemos vivido experiencias para mí gratificantes, como que algún docente no quiere hacer algo porque no cree, pero por no señalarse se monta en el carro inicialmente, luego tiene que creer en el proyecto, pero ya nosotros no hemos intervenido como equipo directivo, porque si creas una buena identidad de centro, nosotros, Pedro García Ballesteros, que es el presidente de Redes, nos dijo, porque vino también a nuestro centro, nos dijo, Portaceli tiene una identidad, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero tú sabes allí lo que tienes que hacer. Antes de entrar, pues esa es nuestra gran aspiración. Pero cada año tenemos dificultades nuevas y vamos un poquito para adelante, un poquito para atrás, un poquito para adelante, un poquito para atrás, aunque estamos contentos a nivel general. Pero por ahí es una foto del cole, que es lo que creo que más o menos me pedía. Vale, muchas gracias. Interesante. Sí, yo creo que habría que actuar a distintos niveles y en todos a la vez. Porque muchas veces decimos, no, es que habría que cambiar las leyes, no, es que habría que cambiar. Yo creo que hay que actuar en todos los niveles. Por ejemplo, diré solo una cosa de cada nivel, tal como yo lo veo. A nivel de políticas educativas es que habría muchísimas cosas que cambiar. Lo que ocurre es que yo como profesor o como profesor a pie de aula, en un aula de infantil, de primaria en la universidad, no puedo estar esperando a que cambien las leyes. Pero bueno, a nivel de política educativa hay muchas cosas que cambiar. Me quedaría con una idea. Todo el énfasis en las últimas décadas se ha puesto en el cambio curricular, supuestamente, ¿no? Es decir, las leyes han intentado regular el currículum. La investigación que hay sobre ese tema y la experiencia nos demuestra que no ha servido de nada. Quiero decir, tú puedes hacer las leyes mejor del mundo y la ley peor del mundo y dentro de una clase sigue ocurriendo lo mismo que hace 10, que hace 20 años. Luego hay que hacer otro tipo de política educativa que no se centre solo en cambiar las leyes. Seguramente bastaría con un currículum de grandes finalidades, grandes objetivos, grandes campos de contenido y bastante libertad para actuar, y entonces ya pasaríamos al otro nivel. Hay que formar al profesorado de otra manera para poderse relacionar con el conocimiento de otra manera. Para mí es una obsesión que los profesores es que nos relacionamos con el conocimiento de una manera muy pobre y muy rutinaria. ¿Tú nos podrías dar una ilustración de algo que habéis hecho vosotros en vuestra facultad? Claro, simplemente una idea que ya ha aparecido aquí en la tertulia. Hemos mencionado, ¿verdad? Antes, él me ha preguntado, hemos hablado del profesor de la universidad, porque estudiaba en la universidad, y hemos hablado de un profesor que es, yo me acuerdo de dos profesores que tendría 30, 40, yo no lo sé, pero por ahí debe andar. No te acuerdas ni los nombres y me has dicho. Y me ha dicho uno en concreto porque nos daba la clase como se supone que la daba un profesor de primaria. Entonces, uno. Que daba ejemplo con su práctica de lo que nosotros trabajábamos allí como luego teníamos que trabajar la clase. Claro. Entonces yo ahí entendí, digo, esto no lo he hecho yo en mi vida en el colegio, ¿sabes? Y entonces yo me acuerdo de ese profesor. Claro. Pues como ejemplo de lo que has dicho. Sí, y más concretamente yo iría, porque no tenemos tiempo de desbrozar mucho, pero a la idea de enfréntate a tu campo de conocimiento pensando cuáles son los problemas interesantes para que esos alumnos aprendan a ser felices, a manejarse en el mundo, a intervenir, a perder la vergüenza, a saber que colectivamente pueden llegar a conseguir más que individualmente. ¿Cuáles son esos problemas? La historia te ofrece cantidad de cosas, siempre que no repitas la historia
de siempre, y la geografía lo mismo, ¿no? Es decir, acaba de haber una erupción volcánica o la gota fría de estos días y tal. No, eso ahora no se da porque ahora no toca, eso toca luego en la lección del clima. Perdona, es que lo tienes ahí. Vamos a ver qué ha pasado con las inundaciones que hemos tenido en Antequera, la comarca Antequereta, por qué ha ocurrido. Y en ese caso, si te sabes relacionar con el conocimiento, yo creo que eso es clave, tú eres capaz de manejar el conocimiento como instrumento para la educación que tú quieres desarrollar. Entonces yo tomo en ese momento pues las ideas de dinámica atmosférica, de caudal, de percepción de riesgo, las ideas que tú como experto conoces y manejas, pero que no la tienes que dar en la lección del caudal de los ríos, sino en ese momento. Luego, saber convertir tu campo de conocimiento en buenos problemas de trabajo, eso. Bueno, y luego ya por terminar, en el otro nivel que yo citaba antes también, creo que una cosa que es totalmente factible y que las leyes incluso lo permiten es regular de otra manera ese tema de los espacios y los tiempos. Simplemente que tuviéramos espacios mucho más flexibles, más polivalentes y que no parecieran carcelarios, ¿no? Y tiempos también más sosegados para poder trabajar, la mañana dividida en 2 grandes tiempos y no en 5 que se van cortando y tal. Pues eso es que incluso las leyes lo permiten, como permiten que no haya que comprar un libro de texto determinado, sino que la ayuda a los libros de texto tú la puedes emplear para biblioteca de aula, pero nadie se entera o no nos queremos enterar. Entonces, yo creo que hay cosas factibles desde niveles de política educativa hasta niveles de pie de aula que están ahí, que las tendríamos que hablar y llevarlas a la práctica. Sí, yo creo que esa relación que tú hablas del conocimiento a veces es tan sencillo como saber cómo lo has aprendido tú. Pues sí, como lo has aprendido de verdad, ¿no? Como lo aprendiste de memoria y cómo lo he aprendido, cómo me he conectado yo con esto y pues voy a ofrecerlo así, ¿no? Y aprovechar el momento, como tú decías, y como decía José María, pues es eso, ¿no? Es decir, yo me encuentro bien con esta situación, decía, yo lo disfruto, los niños lo disfrutan. A veces es tan sencillo como eso, pero como el libro de texto no nos lo cuenta, pues... Y más teniendo en cuenta que el ser humano, más en la infancia y más temprana, la curiosidad que tiene, ¿no? Entonces, si hacemos una educación que realmente impulse esa curiosidad y no que la frene con las rigideces y lo que llaman eso, hay que ponerle límite, pues sí, los niños tienen que aprender a socializarse, pero eso no significa que tengan que perder la inocencia y la creatividad, la curiosidad, todos esos valores que desgraciadamente, claro, para que se encauzo determinado tipo de escuela, no para desarrollar mucho al ser humano, sino para encauzarlo hacia un modelo social determinado que haya interesado, ¿no? Una máquina de matar la curiosidad. Entonces, yo creo que estamos ya en el siglo XXI por algo, ¿no? Y que los mismos niños y niñas, todos los seres humanos, que en el fondo nos tenemos que educar toda la vida. Eso de educación, una vez se me ocurrió ir a estudiar pedagogía y todo, ¿no? Y allí nos hablaban del tema de la educación permanente, ¿no? Que toda la vida íbamos a tener que formar. Estamos hablando de principios de los años 90. Pues evidentemente está clarísimo que se ha cumplido. O sea, hay muchos adelantos, pero que parece que a veces estamos como cerrados. No, más que hablar tanto, que a veces hablamos mucho los profesores, por lo menos eso me han dicho a mí algunas veces mis alumnos, pues es más escuchar al alumnado, ¿no? Y a las personas. Y hay una cosa que decías tú antes que me parece muy importante, que precisamente he tenido la suerte de estar en un curso donde he dado clase en infantil, que yo nunca había dado clase en infantil, porque nos han decretado como profesores de infantil y primaria en Andalucía sin ningún tipo de debate ni nada, por orden de ley. Llegó un día una nómina a nosotros, ponía profesor de infantil y primaria. Digo, interesante. Llevo toda mi vida preparándome para dar clase en la etapa de infantil, estoy muy preparado para eso. Oye, después de esa experiencia de dar clase varios días con 4 años, niños de 4 años, niñas de 4 años, este es el trabajo más impresionante e importante de toda la educación. Porque es que la neuroeducación y el desarrollo del conocimiento que tenemos ahora nos está llevando a que de 0 a 3 años se está forjando la persona más importante. Y aquí estamos lanzando, que también tendremos programas para hablar de la educación en la familia, porque es que la base es 0-3. Después nosotros podemos jugar con los niños, como planteaba la maestra Diana, pero
la base del carácter y de la personalidad ya está, nos viene dado. Entonces, esa parte es muy importante, ¿no? Y los educadores, la participación que tú decías de la familia es clave. O sea, porque si el personal no es consciente realmente de ello, pues le va a costar trabajo el poder tomar participación en la educación y no delegar tanto. Yo creo que a veces delegamos la especialización del siglo XX, ¿no? Que la falta de tiempo. Pero bueno, nos queda ya unos minutillos para despedirnos de este maravilloso Diálogo 7. Por lo menos para mí ha sido una experiencia muy viva y maravillosa. Estar rodeado de personas que habéis y de seguir desarrollando una labor educativa. Un poco, pues, un broche de oro de cada uno. Si queréis una última frase, podemos empezar por ti si quieres. Y lo último que queráis decir. Sí, pues tu última intervención si quieres, un poquito más larga, y después una pequeña intervención de cada uno como a modo de conclusión. Yo creo que sí, bueno, que es muy importante el enfrentarnos a los niños, a los mayores, a lo que sea, viendo cada sujeto como único. Pero para eso hay que verse uno como sujeto único. Lo que no nos veamos nosotros, si yo no me acepto, si a mí me importa como soy negativamente, no puedo nunca ayudar a que un niño se acepte. Y ha habido, no sé quién ha dicho, algo de, tú me parece sí, que Diana, creo que fue, sí. Diana, un niño diferente, un niño que tiene lo que sea, un trauma, lo que sea, pues me parece importantísimo eso. Y después también me parece muy bien lo que habéis dicho de que entren los mayores, la gente mayor. Yo una vez estuve de jefe de estudios de un colegio que los padres tenían una mentalidad del año de la pera y yo era más avanzada, diríamos. Entonces llamé a dos personas, una Antonio Brajones, que ha muerto ya, que era de filosofía y griego y latín, y a Juan Guillén, que era un bibliófilo abierto completamente. Y les dije, por favor, ayudarme, voy a crear la escuela de padres. Pero una escuela de padres no que vienen los padres a levantar la mano y decir una tontería, que hay que escucharles, sino una escuela de padres dividida en grupos. No os podéis hacer idea cómo cambiaron de mente, sin decirles tenéis que pensar de esta manera. No, cambiaron radicalmente. Y yo creo que el equipo de profesorado es importantísimo para cómo se va a deslizar un colegio. Si el equipo de profesores es un equipo medianillo, con las ideas muy... pues entonces es muy difícil que funcione la cosa. Y me parece muy importante lo que tú estás haciendo. Me parece muy importante. Porque los profesores de universidad a veces... Yo dije el otro día una cosa porque estaban hablando de que el aula de la experiencia, no sé qué, no sé cuántos, y entonces levanté la mano y digo, parece que a la universidad central le interesan más, porque no me importa decir lo que pienso, y digo que a la universidad le interesan más los titulitis y las estructuras que, por ejemplo, la gente. Los mayores somos importantísimos. Así, claro. ¿Por qué? Porque hay una palabra que se llama sabiduría, que viene del latín sapere, que significa saborear. No saber, sino saborear, que es mucho más profundo. Entonces, tú, que tienes una cierta edad, mucho más joven que yo, pero tienes una sabiduría. Cuando yo veo a todos estos jovencitos políticos, digo, claro, está diciendo esto, que no tiene experiencia, es normal que lo diga. La sabiduría es una maravilla. ¿Y quién tiene sabiduría? En los que hemos vivido. Los que hemos vivido, cuanto más, si se ha vivido en condiciones. Es importante. No los mayores. Yo dije eso delante de catedráticos que han sido profesores míos. Uno sobre todo que es
lleva de años y no quiere irse del aula de la experiencia por nada del mundo. Y el Collantes de Terán y el José Sánchez de Historia y toda esa gente. Y dije eso. Digo, no, es que los mayores somos importantísimos y no es que nos entretengan. Yo no voy a dar clase para entretenerlos, sino para aprender yo y para que ellos aprendan de lo que estamos haciendo. Yo no voy para entretener como si entretuvieras a... ¿Qué es eso de entretener? Sí, es una expresión muy... desacertadísima. De consumismo, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias por haber participado de este Diálogo 7. Ha sido el primer programa que hemos dedicado a la educación. Habrá más programas, como ya anunciábamos antes, y con padres, madres, también con alumnos, pero también os emplazo a hacer un programa donde estemos representados las distintas facetas, para que no solo sea un programa solo de profesores o de padres o de alumnos, sino que interconectemos. Yo creo que ese diálogo intergeneracional puede ser interesante también para ir fundiendo y evolucionando para tener una educación como la que ya estáis haciendo vosotros y vosotras. Así que muchísimas gracias y por haber participado en este Diálogo 7. A Diana, José Luis, José María, Paco y Concha, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muy bien, pues hasta un próximo encuentro. Muchas gracias a Derviche Film y a nuestra productora, a Isabel Méndez, y a las personas que hacen posible colaborando Diálogo 7. Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.